Bueno, pero en derivabilidad, haciendo un resumen muy breve, vamos a tener que hablar de, vamos a suponer, seis cuestiones básicas de la teoría que van a poder aplicar después a la práctica y que, bueno, que van a tener que tener en cuenta. En principio, una, obviamente, es la definición de derivabilidad y cómo, principalmente para un campo escalar, ¿no? Y cómo aplicar la definición para encontrar la derivada de un campo escalar en un punto. Eso por un lado, y por el otro, para el cálculo de las derivadas parciales, también existe una regla de derivabilidad, como existía en Análisis 1, que en este caso es válida únicamente cuando el campo escalar es diferenciable en el punto en el que se esté intentando calcular esa derivada parcial. Pero bueno, como todavía ustedes no vieron el concepto de diferenciabilidad, simplemente anótense eso, porque bueno, después va a ir todo medio de la mano. Pero siempre, sí o sí, para poder aplicar la regla de cálculo y no tener que aplicar por definición el concepto de derivabilidad, para poder hacer las derivadas parciales, y únicamente para las derivadas parciales, eh, existe esta regla de derivabilidad siempre y cuando el campo escalar sea diferenciable en ese punto. Que, como adelanto, les puedo decir que, por ejemplo, todos los campos escalares o funciones que sean polinomios son diferenciables, inclusive en todos sus puntos. Y acá vamos a ver en alguno de los ejercicios también que hay una función exponencial que también es diferenciable y por lo tanto vamos a poder aplicar estas reglas de cálculo para obtener las derivadas parciales. Después otro concepto importante es el de gradiente. Que el gradiente no es ni más ni menos que un vector en el que se ordena tanto la derivada parcial respecto de, si estamos hablando por ejemplo de un campo escalar de R2 en R, por ejemplo la derivada parcial respecto de X, y luego en el siguiente elemento de ese vector va a ser la derivada parcial respecto de Y. O sea que el gradiente de un campo escalar van a ser va a ser un vector que está compuesto por todas las derivadas parciales respecto de las distintas variables en forma ordenada, ¿no? Después van a tener que tener en cuenta el tema de la matriz jacobiana, cuando ya no se habla de un campo escalar, sino que se habla de un campo vectorial. Después algo que tiene que ver ya con geometría, y que van a tener que tener en cuenta, es el tema de la recta tangente, que acá vamos a hacer, creo que este primer ejercicio ya, inclusive, sí, recta tangente, nos habla de recta tangente. Y por otro lado, otro concepto a tener en cuenta es el de plano normal. Después van a ver, cuando ya se pase a diferenciabilidad, que se va a hablar de un plano tangente y una recta normal. A diferencia de, en este caso, que estamos hablando de recta tangente y plano normal a una curva, y en el caso de diferenciabilidad van a ver que se va a hablar de plano tangente y recta normal, pero a una superficie. Esto es como para hacerles un paneo así inicial, una especie de te lo resumo así nomás, de algunos conceptos que van a tener que tener en cuenta en esta unidad. Bueno, sin mayores dilaciones, vamos a empezar con este primer ejercicio que tengo acá preparado, del TP4, que dice, dada C de ecuación, nos dan la ecuación de esta curva, C,
con el parámetro o la variable perteneciendo a los reales, analice si su recta tangente en el punto 916 interseca al eje Z. El valor de U correspondiente a 916 es 3, U igual a 3. Esto creo que ya también vimos algo similar en la clase pasada. No quiere decir que este punto sea el mismo que este, sino que hay una correspondencia entre el valor de U y el punto geométrico una vez que se hace, por ejemplo, se grafica ya los elementos imagen, en este caso el vector imagen sería, cuál es el valor de U que hace que yo obtenga este punto o vector imagen geométricamente. Fíjense que esto es una función vectorial, porque depende de una única variable, pero como resultado nos da un vector de 3 componentes, que se puede representar gráficamente en el espacio, de un espacio de R3, ¿no? Entonces acá lo que yo hago es la correspondencia entre el valor de U y este punto que se puede representar gráficamente en el espacio, y que es un punto ni más ni menos que pertenece a esta curva. La curva en este caso es, digamos, la representación geométrica de la imagen de esta función vectorial. En este caso, para llegar a este punto, yo le tengo que dar a U el valor de 3, que es lo que verifico acá. Y ahora yo sé que, si me están hablando de recta tangente, voy a tener que obtener la derivada de esta expresión y evaluarla en el valor de U que se corresponde con el punto en donde yo quiero trazar esa recta tangente, o quiero obtener la recta tangente. Entonces, hago la derivada de esta función vectorial, que ustedes ya saben que cuando uno deriva tanto una función vectorial como un campo vectorial, para obtener las derivadas parciales, por ejemplo, de un campo vectorial, yo tendría que obtener la derivada parcial de cada una de las componentes. En este caso no estoy hablando de derivadas parciales porque simplemente al ser una función vectorial, simplemente depende de una única variable, entonces esto es una derivada total, digamos, que va a depender también de una única variable. Entonces simplemente hago la derivada de cada una de estas funciones, que cada una de estas funciones sí son funciones de análisis 1. Y el vector derivado va a ser, a su vez, va a estar compuesto a su vez por cada una de esas derivadas. En este caso 2u, 1 y 1. Al evaluar en 3, me va a quedar un vector 6, 1, 1. Este vector no es ni más ni menos que el vector direccional de esa recta tangente. No sé si ya estuvieron viendo un poco los apuntes de esta unidad, pero para obtener la recta tangente vamos a necesitar, obviamente, el punto donde yo quiero hacer la recta tangente, el vector direccional, más el vector direccional multiplicado por algún parámetro, en este caso lambda, por ejemplo, que es el que me va a hacer obtener, digamos, todos los puntos, al ir variando, todos los puntos de esa recta tangente. Yo acá, a modo de ejemplo, digamos, escribí la ecuación para el eje Z, por ejemplo, de cómo se escribiría una ecuación de cualquier otra recta. Por ejemplo, para el eje Z, tengo un punto de ese eje Z, que es, por ejemplo, el origen, más algún otro parámetro por un vector direccional, que en este caso el vector direccional, para tomar uno fácil, tomo el versor 001, que es el que me indica la dirección del eje Z, ¿no? Ahora bien, para saber si esta recta se interseca con esta, con el eje, en este caso, voy a tener que trabajar con las ecuaciones cartesianas, digamos. Es decir, yo para obtener un punto de esta recta tangente, le doy un valor a este lambda y voy a obtener los puntos x y z, los valores x y z que se corresponden a ese punto cualquiera, porque yo, por ejemplo, le doy cualquier valor a este lambda. Pero al cumplir con esta expresión, yo sé que es un punto que pertenece a esta recta y no a otra.
Pero bueno, en forma genérica, por ejemplo, x va a ser 9 más lambda por 6. Y va a ser 1 más lambda. Y z va a ser 6 más lambda. De esta forma, al darle distintos valores a lambda, yo obtengo los valores de x y z que se corresponden a un punto de esta recta tangente. Ahora bien, si esta recta t se interseca con el eje z, sí o sí tiene que haber un punto que satisfaga tanto esta expresión como esta expresión. Es decir, que pertenezca a la vez a ambas rectas. Esa pertenencia simultánea siempre se expresa como una igualdad. Y nosotros sabemos que los puntos del eje z siempre van a tener el formato 0, 0, z. Cualquier valor de z. En este caso, al yo haber usado este parámetro delta, va a ser un valor 0, 0 delta. Pero sí o sí, x e y tiene que haber en algún momento, x e y tienen que valer 0 simultáneamente. Entonces lo que planteo acá es que x, que vale 9 más 6 lambda, tiene que valer 0. De esta forma, lambda vale menos 3 medios, y utilizando la siguiente ecuación, que es que y más lambda tiene que valer 0 también, al reemplazar acá veo que nunca va a suceder simultáneamente, teniendo en cuenta estas dos expresiones, que x e y valgan 0. ¿Por qué llego a una contradicción? 1 menos 3 medios no es 0. Si fuera que yo obtengo un valor de lambda que hace que valga 0, que valgan 0 ambas expresiones, yo obtendría un punto que sería el punto donde se intersecan esas dos rectas. Si yo hubiera obtenido un valor de lambda, para obtener el punto de intersección, simplemente adopto ese valor de lambda, reemplazo en cada una de estas expresiones y obtengo el punto x y z, en el cual, bueno, se intersecan ambas rectas. En este caso, al no cumplirse eso, no existe ningún punto de intersección, es decir, que estas rectas son alabeadas. Y en este caso, bueno, acá terminaría el ejercicio. Pero bueno, como les dije, si llegara a existir un valor de lambda que hace que simultáneamente estas dos expresiones se hagan 0, sí existiría ese punto de intersección y habría que obtenerlo de esa forma, sustituyendo acá y obteniendo los valores x, y z. Es el momento de las consultas o pedirme que explique alguna cosa en la que haya ido demasiado rápido. Si no, paso a otro ejercicio. Díganme. Ahí en el chat. Se entendió, profe. Tiago dice que ok, ok. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio entonces. Este creo que era cortito, sí. Bueno, en este caso es un ejercicio muy simple para aplicar ahí la regla de cálculo, digamos, para las derivadas parciales. No recuerdo bien si este ejercicio yo acá puse de primer orden, pero no recuerdo si pedía de primer y de segundo orden. Pero se ve que para hacerlo un poco más corto lo hice de primer orden. En fin, nos dan este campo escalar, que tiene esta expresión, y bueno, que depende, en este caso, de tres variables, y se trata, bueno, de una suma de dos expresiones que son multiplicaciones de polinomios con función exponencial. En principio, ustedes ahora ya saben por adelantado que este tipo de campos se pueden derivar, aunque no lo puedan justificar, digamos, todavía, porque todavía no vieron la parte de diferenciabilidad,
Pero bueno, este campo es diferenciable en todos sus puntos, por lo tanto se puede derivar, se pueden hacer las derivadas parciales, también en forma genérica, o sea, en todos sus puntos, con esta regla de cálculo. Que no es, esta regla de cálculo no es ni más ni menos que aplicar las reglas de derivabilidad que vieron en análisis 1, considerando, por ejemplo, si yo quiero derivar respecto de x, considerando el resto de las variables como si fueran constantes. Entonces, en este caso, si se fijan acá, por ejemplo, esto pasaría a ser una constante, porque no depende de x, y lo único que habría que derivar es esta otra expresión, o sea, al derivar esta constante, pasaría a ser la derivada 0, y habría que derivar esto respecto de x. Y esta y de acá funcionaría a su vez como una constante. O sea que acá va a seguir apareciendo simplemente porque está multiplicando a esta otra expresión que, que es la que se va a derivar en definitiva. Y bueno, si se acuerdan de la derivada, bien, y si no, recuerden que se puede usar en análisis 2, se puede usar la tabla de integrales, que a su vez generalmente al principio tiene una tabla de derivadas. Así que si no se acuerdan, pueden mirar también la tabla de derivadas. Pero bueno, en este caso, si yo quería derivar una función exponencial, la derivada es la misma función, pero bueno, acá en realidad, como tengo esto no está elevado a la x, sino que está elevado a la 2x, a su vez tendría que aplicar la regla de la cadena de la derivación y volver a derivar esta expresión de acá adentro, que la derivada es 2, y la multiplico acá adelante. Y por eso es que me queda esta expresión. Esta sería la derivada respecto de x. En este caso la derivada respecto de y. Acá sí ya tengo dos expresiones que dependen de y, todo el resto de las variables sí las tomo como una constante, o sea que en este caso, este e a la 2x lo tengo que tomar como una constante, y como ya saben, cuando derivo constante por la variable, la derivada es esa constante de acá, por eso que me queda esto acá. Bueno, y acá sucede algo similar a lo que hicimos en la derivada anterior, y para la derivada respecto de z, esto no depende de z, o sea que la derivada es 0, y esto de vuelta vuelve a funcionar como una constante. Por lo tanto, la derivada es esta constante de acá, digamos, al derivar respecto de z. A su vez, esto, si yo quisiera, podría obtener, porque todas estas expresiones de vuelta vuelven a ser polinomios multiplicados por funciones exponenciales que se pueden derivar tranquilamente, aplicando la regla de cálculo. Podría derivarlas a su vez respecto de x, de y y de z nuevamente. Por ejemplo, si yo quisiera derivar esto respecto de z, para hacer una fácil, esta derivada segunda, que sería de primero respecto de x y luego de respecto de z, me daría 0, por ejemplo. Ahora, si quiero derivar, por ejemplo, respecto de y, para hacer otra también medio fácil, la derivada me quedaría 2 por e a la 2x, y sería una derivada segunda respecto de x e y, en ese orden, ¿no? Y así sucesivamente, podría obtener derivadas terceras, derivadas parciales terceras, hasta que, bueno, llega un momento en que me empiezan a dar 0, o tal vez no, puedo seguir infinitamente, o en algún momento se corta, y empiezo a obtener derivadas nulas, derivadas parciales nulas. Pero bueno, en definitiva esa es la regla de cálculo, no tiene mayor complejidad. Hay que tener cuidado nada más de no marearse un poco con las variables y siempre tratar de pensarlas como constantes cuando se está derivando respecto de otra variable. ¿Alguna duda al respecto de esto? Creo que es medio directo, pero bueno, pregunto por las dudas. Si no, paso al siguiente.
que bueno, acá ya nos pide analizar por definición una derivada. Bueno, en los puntos del ejercicio 5 se pide analizar por definición la existencia de las derivadas parciales del campo en algún punto, y cuando sea posible, verificar aplicando la regla práctica de derivación. Bueno, en este caso, en el 5b, no hay forma de aplicar la regla práctica de derivación, porque estamos hablando de un campo escalar que está definido también por ramas o por partes. Entonces, sí o sí, en estos casos, más allá de que estas partes estén definidas como polinomios, en estos casos sí o sí apliquen la definición. Y esto anótenselo también, anótenselo en algún lado aparte, porque la mayoría de los ejercicios que toman en parciales y en finales son campos escalares que están definidos por partes, casi siempre. Entonces, eh, traten de tenerlo ahí bien presente siempre. Bueno, en este caso el dominio está partido en x igual a 1, que es lo que grafiqué acá. Todo el R2 del dominio está partido en este lado, y bueno, y la función está dividida para x mayor o igual a 1, que sería a la derecha de esta recta, incluyendo la recta, con una expresión, y a la izquierda con esta otra expresión. Pero bueno, nos pide analizar o obtener los valores de las derivadas parciales en un punto específico, en este caso en el 1, 1, que es este puntito de acá. Y bueno, como les decía, como la función está partida, justo en este punto, sí o sí tengo que evaluar las derivadas parciales por definición. Qué sé yo, si nos pidieran cualquier otro punto, no sería necesario, porque si nos piden un punto por acá, por ejemplo, yo simplemente me puedo abocar a pensar el campo escalar como esta expresión, porque esta expresión no me afecta en lo más mínimo. Pero bueno, en los parciales y en estos tipos de ejercicios siempre te piden analizar en algún punto frontera, digamos, de ese cambio, justo donde está el límite donde se parte la función. Entonces, por definición, acá lo primero que hago es plantear, por ejemplo, la derivada parcial respecto de x en este punto. Aplico la definición, y bueno, empiezo a ver dónde estoy parado en cada una de estas evaluaciones que tengo que hacer respecto de la función. Por ejemplo, el f11, sí o sí tengo que aplicar esta expresión, porque al estar evaluando un valor de x que es igual a 1, sí o sí tengo que aplicar esta rama, porque recuerden que esto se aplica si x es mayor o igual a 1. Entonces para f11 sí o sí aplico esta expresión, que como ven me da 3 en este caso. Ahora bien, el problema surge cuando tengo que aplicar esta otra expresión y que la h tiende a 0, pero puede tender a 0 tanto por derecha como por izquierda. En este caso, tengo que dividir este límite en dos límites. ¿Por qué? Porque acá tengo, bueno, 1 más h, 1, f de 1 más h, 1. O sea que si la h tiende a 0 por derecha, esto me va a quedar un valor que está de este lado del dominio, y si esta h tiende a 0 por izquierda, en realidad este valor va a ser un poquito más chiquito que 1, ya pasa a estar de este lado del dominio. Y esa es la separación que hago de este límite. Por ejemplo, acá, bueno, acá lo claro, con 1 más h mayor o igual a 1, para calcular este valor de f, sí o sí tengo que usar esta expresión. Que bueno, es lo que hago acá. 1 más h sería el valor de x,
y el valor de y sigue siendo 1, ¿no? Que bueno, yo tenía x al cuadrado más 2y, acá dejé 2 por 1, y x al cuadrado, que es 1 más h, es 1 más h al cuadrado. Y esto sucede cuando la h tiende a 0 por derecha. Bueno, resuelvo el límite, y veo que el valor de este límite me da 2. Ahora planteo yendo por el otro lado, con h tendiendo a 0, pero por izquierda. En ese caso, 1 más h es menor que 1, por lo tanto, para calcular el valor de la función tengo que usar esta otra expresión, 2x menos y, que es lo que planteo acá. 2, este es el valor de x, menos y, que valía 1. Bueno, hago acá el cálculo del límite, veo que me da infinito en este caso, y veo que los dos límites no son iguales. Por lo tanto, al no ser iguales, no existe el límite simultáneo, en este caso, y por lo tanto no existe el límite. Por lo tanto, a su vez, no existe la derivada parcial de x en 1, 1. Si estos dos valores me hubieran dado igual, yo puedo decir que existe el límite y que a su vez la derivada parcial hubiera tenido tal valor, que es el valor de ese límite. No sé si se entendió hasta acá cómo fue el razonamiento y el procedimiento general que tienen que hacer siempre que suceda que la función está partida, que el dominio de la función está dividido. ¿Hasta ahí cómo venimos? Una pregunta, me perdí. ¿De dónde salió Sí. el -3? El -3. Este -3. Sí. Si se acuerdan la definición digamos, de derivabilidad, se define como un límite la derivabilidad. En este caso, la derivabilidad está planteada en una dirección específica porque estamos hablando de la derivada parcial. La derivada parcial está planteada en la dirección en este caso, del eje X, ¿no? Porque uno podría plantear la derivabilidad en cualquier dirección, pero las derivadas parciales se definen en el eje X y en el eje Y, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, no en las direcciones todas intermedias que hay en el abanico, digamos, a ver si puedo dibujar algo chiquito. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos calculando las derivadas en la dirección, cualquier cosa dibujé, a ver si lo puedo mover, por ahí, en la dirección X y en la dirección Y. Pero después hay infinitas direcciones intermedias, ¿no? Que van a tener su versor director. En este caso, por ejemplo, para la derivada parcial respecto de x, el versor director es este 1, 0 que yo puse acá. Y si te fijas en la definición de derivabilidad, se define como el límite con h tendiendo a 0 de f de a, que sería el punto en cuestión, más h por el versor u menos f evaluada en a. Dividido, todo eso dividido h. El límite se define así, para obtener la derivada parcial en una dirección cualquiera. Ahora, como estamos hablando de la dirección x, este versor es el 1, 0. Es lo único que va cambiando, digamos, respecto de las distintas direcciones que vas teniendo. Porque el valor del punto A es el mismo, ¿no? Tanto acá como acá. Y bueno, el -3 surge de evaluar la función en este punto A. Que si te fijas en la definición de esta función, ¿cuál rama tenés que usar? ¿Esta o esta? Si mi punto es 1, 1, como x, que es este valor de acá, es mayor o igual que 1, tengo que usar sí o sí esta expresión. Entonces me queda 1 al cuadrado más 2 por 1, que es el valor de y. 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1, 2, 2 más 1, 3, que es este valor que aparece acá.
que siempre es 3 porque estoy evaluando exactamente en el punto. El problema surge cuando yo no estoy evaluando exactamente en el punto, sino que me estoy acercando infinitesimalmente. En este caso, como estoy en X, me estoy moviendo por esta recta, me estoy acercando por este lado y me estoy acercando por este lado. Después, cuando en la siguiente parte haga la derivada respecto de Y, yo me acerco o por este lado o por este lado. No sé si ahora quedó un poco más claro. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Pero bueno, digamos que aplicando esta definición yo puedo aplicar cualquier otro versor. Yo acá aplico este versor porque bueno, es el que se corresponde a la derivada parcial de X, nada más. ¿Alguien más? Si no, ya paso a hacer la derivada parcial respecto de y en 1,1. De vuelta a lo mismo. Este valor no va a cambiar porque yo lo estoy evaluando exactamente en 1,1. O sea que este valor sigue siendo 3, que bueno, por la fórmula es que aparece este menos, por la definición ya de derivada parcial. Y bueno, en este caso yo tengo que evaluar f en a más h por el versor j, sería en este caso. Que el versor j va a ser 0,1. Entonces, bueno, hago acá las operaciones algebraicas con los vectores correspondientes y veo que me queda 1, y la segunda componente es 1 más h. Entonces tengo que evaluar en 1 más h. Como el valor de x es igual a 1, en este caso no me queda un límite partido en 2. Porque sí o sí, como el valor de x es igual a 1, sí o sí tengo que usar esta expresión. Porque acá me dice claramente que, bueno, cuando x es mayor o igual a 1. Sí o sí tengo que usar esta expresión. Por lo tanto, acá el límite, por suerte, no se me divide en 2. Y simplemente aplico, para calcular f de 1, 1 más h, aplico esta expresión, que va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 más h. Que supongo que es lo que puse abajo. Sí. Y bueno, en este caso simplemente resuelvo el límite. Acá yo resolví el límite y veo que me da 2. Por lo tanto, si me da un único valor, existe el límite y bueno, la derivada parcial en 1,1 respecto de y tiene ese valor, el valor que obtuve de ese límite. En este caso 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, perfecto. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Pero bueno, acá ya hicimos derivadas parciales, pero aplicando la definición. Acá habíamos hecho derivadas parciales aplicando la regla de derivabilidad, la regla práctica, digamos, de derivabilidad. Y acá ya aplicando la definición. Bueno, y acá en este ejercicio vamos a hacer algo un poco más genérico. Por eso está bueno este ejercicio. Que bueno, creo que tenía 3 partes, si mal no recuerdo. No, 2 partes. Claro, pero la parte A pide 2 cosas. Bueno, en este ejercicio 8 nos dan un campo escalar que tiene esta expresión, depende de 2 variables, y pide demostrar que la derivada parcial respecto de x en 0,0 es igual a la derivada parcial respecto de y en 0,0, que a su vez son iguales a 0. Vamos a empezar por ahí, y vamos a hacerlo aplicando la definición. Bueno, para aplicar la definición, que yo la escribí acá abajo, en este caso, para no confundir la h del campo escalar con la h
que se suele usar comúnmente, le puse valor, le puse la letra K directamente a este parámetro. Bueno, para obtener este límite, en primer lugar, la derivada parcial respecto de x, por eso uso el versor 1, 0, tengo que obtener el valor de h 0, 0 y después el valor de h evaluado en este punto, que va a ser el punto K0, ¿no? Que es lo que hago acá. K0. Bueno, en el punto 0, 0 va a valer 0, porque bueno, es 0 por 0, y en el K0 también va a valer 0, porque bueno, una de estas dos componentes es 0, me da el resultado 0. Así que en definitiva, voy a estar hallando el límite con K tendiendo a 0 de 0 menos 0 sobre K, que es 0. Similar razonamiento para la derivada parcial respecto de y. Ahí dejé anotada la definición. Y bueno, como ven, son iguales y valen 0. Ahora bien, tengan cuidado cuando lo que se pide acá, lo importante de esto es aclarar esto, más que nada, más que resolverlo. Cuando se pide que se demuestre, cuando a veces le piden que demuestren, sí o sí también apliquen la definición. Si ustedes se ponen a hacer alguna cosa rara acá y aplicar la regla de las derivadas, la regla práctica para las derivadas parciales, seguramente se armen algún lío. Pero cuando pide demuestre, para demostrar fehacientemente, apliquen la definición. ¿Ok? Porque generalmente, justamente para poder aplicar la regla práctica, tienen que haber demostrado antes que la función o el campo escalar es diferenciable. Y a veces no tienen esa posibilidad. O bueno, en este caso, porque se supone que todavía no vieron la unidad 5, y bueno, para demostrar sí o sí tienen que aplicar la definición. Y bueno, este punto A además pedía que demostrar que las únicas direcciones para las que existe derivada direccional son para los versores canónicos, ¿no? Que es el 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Esos son los versores canónicos. Hay muchos ejercicios y esto también les va a servir para la unidad 5, en las que piden demostrar este tipo de cosas. Para la unidad 5 me refiero a ya para cuestiones de diferenciabilidad. Entonces, siempre en este tipo de ejercicios, siempre ármense un versor genérico, que es lo que yo hago acá. Un versor genérico AB. Este tal que, yo acá aclaro que es un versor, pero además aclaren este tal que yo pongo acá, que es, digamos, la forma algebraica de decir que esto es un versor. ¿Por qué? Porque las componentes al cuadrado sumadas me dan 1. O sea, realmente esto es un versor. Después van a ver que hay otra forma de expresar este versor, pero lo van a ver en unidades más adelante. Por ahora quédense con esta definición de versor genérico, ¿no? Bueno, al tener ya definido este versor genérico, yo planteo la derivada parcial respecto de esta dirección genérica. O sea, los versores que antes había utilizado, que eran el 1, 0 y el 0, 1, ahora son reemplazados por este versor genérico AB. Entonces voy a tener que hacer todo el procedimiento, pero ya con este versor AB. De vuelta, h de 0, 0 ya sabíamos que era 0 de antes, y ahora voy a tener que evaluar la función en el vector KA, KB. Si hacen acá las operaciones, van a ver que este es el vector en donde tengo que evaluar. Entonces, bueno, evalúo el campo escalar en KA, KB. KA, KB, hago acá las operaciones, me queda acá a la 2/3 por A por B a la 1/3. O sea que el valor de H en KA, KB es este de acá. Y bueno, es lo que pongo acá a la hora de resolver el límite, ¿no? Me pongo a resolver el límite y veo que me queda esta expresión.
Analizando un poco esta expresión, veo que esto es una constante, porque estos valores A, B, son valores de la componente de este versor, que son valores constantes, o sea, dependiendo de qué versor estoy considerando, es el valor que tengo acá. Y que bueno, esta es mi parámetro que tiende a cero, ¿no? Entonces, este límite, si estos son constantes, y esto es cero, va a tender a infinito. ¿Excepto para qué casos? Excepto para los casos en que A sea cero o B sea cero, que exactamente valgan cero, o A o B. ¿Cuáles son los versores para los cuales A o B valen cero? Y justamente los versores canónicos. No hay otras posibilidades. El 1, 0, el menos 1, 0, el 0, 1 y el 0, menos 1. Únicamente para estos cuatro versores, este límite tiene un valor que es una constante, que no es infinito, y que a su vez vale cero. Recuerden que para derivabilidad, si el límite este no es finito, no, o sea, si me da infinito, está bien. El límite existe, pero es infinito, no me sirve porque yo estoy calculando una derivada parcial, que una derivada parcial tiene un valor concreto, no infinito. Entonces, bueno, por eso es que para todas las otras combinaciones de A y B, para todos los otros infinitos versores, que no son estos cuatro, esto va a valer infinito, por lo tanto no existe la derivada parcial en todas las otras direcciones. La derivada direccional, perdón, no la derivada parcial. La derivada direccional en todas las otras direcciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió el razonamiento? Bueno, Tiago, bien. ¿El resto? ¿El resto fue siguiendo todo el procedimiento? Sí, yo, Bien, yo entendí tu explicación, pero si lo tengo que hacer sola, no sé si, si llego. ok, ok. No, bueno, ya después, digamos, depende de cuánto practicaste. Ya a medida que empiecen a practicar y empiecen a hacer ejercicios, van a ver que van a empezar a encontrar ejercicios que se van repitiendo y que son muy parecidos. Ya eso depende, digamos, de la práctica. No, y también considero de fijar un poco algunos conceptos teóricos, ¿no? Tenerlos bien Claro, claros. claro, por eso la idea que tenemos con Andreas es esa, al principio de la clase ir como diciendo cuáles son los puntos teóricos que tienen que tener fijos, seguros, y ciertos razonamientos habituales que son, digamos, que son muy repetitivos. Sí, lo importante también es que este tema está estrechamente relacionado con el tema que viene, ¿no? O sea que sí. También va a estar estrechamente relacionado con el tema que viene, correcto, sí, sí. Y este ejercicio, sobre todo esta parte, ténganla muy presente, de cómo hacer, eh, cómo analizar en forma genérica la derivabilidad en un punto. Esto tiene que ver con eso. Si uno analiza en forma genérica la derivabilidad de este campo escalar en este punto, ve que en forma genérica no es derivable este campo escalar en este punto. ¿Por qué? Porque no existen todas las infinitas derivadas direccionales. Simplemente existen cuatro. Esto ténganlo bien presente también. Pero sí, después es cuestión de ponerse a practicar, a meterle muchas horas y resolver. Y bueno, una vez que esa práctica está, ya resulta más rápido, digamos. Se van a empezar a dar cuenta de cosas más rápidamente. Em,
Bueno, y esta parte B tiene que ver un poco con continuidad, que es la unidad anterior, y es muy simple y medio que es... Este ejercicio digamos que le faltaría como la tercera parte, que sería la de diferenciabilidad, y sería como un ejercicio típico de parcial, en el que se pide analizar continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Pero bueno, acá en esta parte B pide analizar un poco la continuidad, que bueno, como ya saben, se evalúa en el punto y se hace el límite simultáneo en el mismo punto, si dan iguales las funciones continuas en ese punto. Y los ejercicios de parciales y finales que tienen continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad son así, muy, muy parecidos a este. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esto era como lo más importante de los ejercicios de hoy, me parece a mí. Esta parte A de este ejercicio. No, no hay uno como de examen, como vos dijiste, que tenga las tres partes que podamos practicar así con vos. Sí, mi idea también, y la de Andrea, es en algún momento hacer un primer parcial completo. Completo. Y bueno, lo que tiene el primer parcial es como incluye estas tres unidades, siempre hay un ejercicio que incluye las tres partes. Lo que les puedo adelantar acá, por ejemplo, es que esta función no es diferenciable. Pero bueno, esa conclusión se llega al llegar en esta parte que no existe, no existe la derivada direccional para todas las infinitas direcciones. Ya solo con ese detalle pueden decir que esta función no es diferenciable en 0, 0. Y esa sería la parte C, digamos, de este ejercicio, si se quiere. Porque bueno, la condición necesaria, aunque no suficiente para que un campo escalar sea diferenciable, es que sea continua y derivable en todas sus direcciones, en todas las direcciones, en el punto considerado. En este caso, este campo escalar es continuo, pero bueno, como vimos acá, no es diferenciable en todas las direcciones. Perdón, no es derivable en todas sus direcciones. Entonces ya con esas dos cosas, como son condiciones necesarias, si una de las dos no se cumple, ya saben que no es diferenciable. Y de vuelta, como les dije recién, supongamos que se hubieran cumplido las dos condiciones, son necesarias, pero no suficientes. O sea que van a requerir alguna cosita más cuando vean diferenciabilidad. Alguna cosita más para decir, bueno, sí, perfecto, esta función es diferenciable.